Lucho Díaz levanta su primer título con la camiseta del Bayern Múnich. Empieza a dar que hablar en el fútbol alemán y hoy no solo por su fútbol, sino también por su cuota goleadora. Fue y estuvo implicado, fue el goleador del segundo tanto del Bayern para sentenciar la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart. En este video vamos a contar las claves y cómo jugó Lucho Díaz en el día de hoy, que ya levanta su primer título. Hace muy poco arribó y se puso la camiseta del Bayern. De hecho, hoy podríamos decir que es el primer partido oficial. Hoy debutaba oficialmente porque tuvo muchos amistosos, pero hoy lo hacía por primera vez. Lo habían puesto como titular. Kompany ayer además le había puesto una presión porque dijo que esperaba que pueda jugar de la misma manera que se mostraba en los entrenamientos. Bueno, hoy cumplió y también te voy a contar qué claves y qué cosas muy positivas tuvo el colombiano. Pulgares hacia arriba, lo primero que les voy a pedir como siempre es que me acompañen con su like y con su suscripción. No se habrán dado cuenta, pero estoy a 1000 suscriptores, en realidad un poquito menos de llegar a los 20.000. Así que te lo pido a vos que estás del otro lado, que me seguís video a video y que te gusta que haga video de Lucho Díaz, suscríbete, que es totalmente gratuito, y también me puedes seguir en mis demás redes sociales como Ariana Isasi. Empezando un poco su partido, hoy volví a ser titular porque los amistosos lo había utilizado. Desde que llegó, entrenó y creo que ya el primer amistoso Kompany lo terminó utilizando. Después de la despedida de todos los jugadores del Liverpool, uno no se esperaba tanto cariño de los jugadores del equipo inglés, pero así se mantuvo y así se sostuvo. Uno de ellos, Mohamed Salah. Y no solo fue emocionante que sea el primer partido, no solo fue emocionante que lo haya podido concretar con gol. Ahora les tengo algunas estadísticas para que entiendan un poco lo que fue el partido. Creo que de todo lo que estaban en el terreno de juego, Gnabry, Harry Kane y Lucho Díaz fueron los tres mejores, sin ninguna duda, y algunas apariciones también del portero del Bayern. Después lo demás, 5 o 6 puntos, no mucho más. Ellos fueron los más destacados. Es muy interesante que Gnabry y que Harry Kane puedan aportarle tanto al colombiano. Hoy también le iba a hacer un video del andar de John Arias en el Wolverhampton porque jugó un partido clave con el Manchester City. Lamentablemente lo dejaron en el banco de suplentes. Ingresó unos minutos, pero ya nada pudo hacer porque ya venía perdiendo 3-0 el Wolverhampton. Así que me parecía que ameritaba destacar al colombiano primero, a Lucho Díaz, y después sí, en este mismo video, contar un poquito lo que pasó con John Arias, que también es otro de los recién llegados a Europa. En este caso, lo que hace Lucho Díaz es pasar a la Bundesliga y John Arias directamente del Fluminense a la Premier League. Bueno, Lucho Díaz jugó un muy buen partido. No es lo máximo que le he visto a Lucho Díaz, porque le he visto unos partidos, y mira que yo soy fiel fanática de la Premier. He visto muchos partidos de Lucho Díaz, muchos partidos quizás más regulares, y muchos partidos, pero a un nivel altísimo. Hoy no fue el nivel altísimo, ni fue un nivel bajo. Fue un 8.50, que es un numerazo teniendo en cuenta que recién se está acomodando al país. No es lo mismo jugar en la Premier con mucha más velocidad, con un equipo que es protagonista y que también ya venían engranando mucho fútbol. Con Mo Salah, Cody Gakpo, lamentablemente con el fallecido Diogo Jota, venían muy bien. Venían siendo protagonistas. Pasó al Bayern, que tiene jugadores espectaculares, pero que se juega un fútbol diferente. Recuerdo en su momento Pep Guardiola, que decía lo difícil que era meterse en el seno del fútbol alemán, porque se juega de una forma diferente a todas las ligas. El fútbol alemán es el fútbol alemán. Y encima cayendo al más ganador de títulos, ¿no? Porque con esta Supercopa de Alemania que levantó el Bayern, lo termina consiguiendo por 11ª vez a la Supercopa de Alemania. Imagínense, es el máximo ganador de este torneo, es el máximo ganador de esta competencia. Además, es uno de los máximos de la Bundesliga. Sabemos lo que es Bayern Múnich en Alemania. Lo que sí, no es el primer colombiano en levantar este torneo. Hubo 3 colombianos más y uno de ellos que lo hizo por 2. ¿Quién va a ser, no? Uno dice, adivinanza. No es tan difícil adivinar cuál fue el colombiano que lo levantó 2 veces y con el Bayern Múnich. Fue James Rodríguez. Después tenemos a Ramos en el Borussia Dortmund, también levantándolo, y a Puerta con el Leverkusen. Que poco me acordaba de que Puerta había levantado esta Supercopa de Alemania con el Bayern Leverkusen. Así que este sería el 4º colombiano en poder levantar una Supercopa de Alemania y el segundo en levantarla con el Bayern Múnich. Un muy buen partido, tuvo 5 duelos ganados y no en ataque, en defensa. Sabemos de las características de Lucho Díaz
su velocidad, su ataque, pero también hay que destacar su momento defensivo, que eso al Bayern lo va a ordenar muchísimo y lo va a ayudar, porque sabemos que el Bayern lo tiene también como característica por el otro lado a Kimmich, que también él, su potencia es más lo defensivo. Kimmich se tira, muchas veces se lo usa como lateral por la derecha, pero le gusta mucho subir. Bueno, eso es lo que quiere Kompany, que los jugadores suban y bajen constantemente. Bueno, 5 duelos ganados en defensa me parece un súper numerazo y tiene el 90% de pases completados. Todos los pases, o casi todos los pases que hizo Lucho Díaz hacia adelante, hacia atrás, para los costados, siempre fueron completos, nunca lo robó, nunca la mandó a cualquier lado. Me parecía que está bueno meter en este video un poco de estadísticas para entender no solo el gol, pues sino hacer un video solamente destacando cómo fue su gol, cómo fue su llegada de cabeza como delantero. Era un Erling Haaland en donde llegó un centro llovido perfecto y él entró a lo Harry Kane, a lo Erling Haaland, a lo Lewandowski. Él entró ahí simplemente para complementarla y es algo muy positivo que tiene él, que no solo se queda por izquierda, va como falso 9, su jugador completísimo. Y qué interesante este partido que tuvo, siendo el cuarto colombiano en levantar esta competencia y con estas estadísticas, con este debut que tuvo oficialmente con la camiseta del Bayern y encima con título. ¿Quién puede? Bueno, Richard Ríos, por ejemplo. Ahí la tenés a otro. Richard Ríos, en su debut con el Benfica, terminó levantando un torneo, la Supercopa también de Portugal. Así que felicitaciones también para Richard Ríos, pero sobre todo, felicitaciones para los colombianos. Y acá se le pone también, me parece a mí, una presión a Néstor Lorenzo, porque uno dice, Lucho Díaz está en el Bayern y la está rompiendo. Richard Ríos llegó al Benfica, la está rompiendo. John Arias la rompió en Fluminense en el Mundial de Clubes y lo llevaron a jugar al Wolverhampton. Está en la Premier League. Estamos destacando todos. Ahora, Dani Muñoz, campeón con el Crystal Palace. Si vas puesto por puesto, todos los jugadores están pasando un momento futbolístico extraordinario. Todos los jugadores. John Durán se fue de Arabia Saudita para jugar en el Galatasaray. Otro jugador más que llega para convertir, para ser protagonista. No sé cómo estará la relación entre Néstor Lorenzo y John Durán después de lo que fue el último partido y la última fecha de eliminatorias. Pero Néstor Lorenzo se va a tener que despertar, ¿eh? Se va a tener que despertar y mucho. Hay que seguir a Nelson de Osa. Quiero que me lo convoque a Nelson de Osa si empieza a llamar la atención. Y hay muchos colombianos que de a poco están empezando a sonar. Y ojo con Richard Ríos, porque parece que Inestrosa está empezando a sonar para irse al Benfica. Lo clave va a ser el encuentro por la Libertadores. ¿Cuánto dure su equipo? ¿Cuánto dure Atlético Nacional en esa llave de Libertadores? Juega con el Sao Paulo. Si avanza, todo se va a diluir un poquito más, pero si queda eliminado, creo que Atlético Nacional va a empezar a vender y sobre todo a Richard Ríos le viene perfecto. Otro colombiano con él, que se vaya Inestrosa, a mí me cierra por todos lados. ¿Qué equipo que está armando Colombia? No me quiero extender más con el tema de la selección colombiana. Quiero volver al tema de Lucho Díaz, que además fue muy emotivo el momento del gol, porque más allá de que él ya no estaba jugando, más allá de que él ya se había ido de Liverpool, lo hablamos un montón de veces, Lucho Díaz compartió, era muy cercano a Diogo Jota. En su momento, Diogo tuvo un gesto con él, levantando la camiseta cuando él había pasado toda esa cuestión con su papá y él lo festejó dedicándoselo a Diogo Jota. Me parece perfecto, es lo que tenía que hacer y está buenísimo que el colombiano lo haya reconocido y se lo haya dedicado a un viejo amigo que hoy también tuvo medio como ese gesto del Wolverhampton, lugar donde salió Diogo Jota, en donde le hicieron también el homenaje, estuvo su mujer, así que yo lo banco con esta decisión a Lucho Díaz, que medio que revirtió y cambió un poco el barco, ¿no? Porque estaba yéndose a un lugar complicado, sin ir a la despedida, sin ir al funeral. Cambió porque fue a la misa, porque se mostró muy mal, porque estuvo también en todo el homenaje que le hicieron ahí muy cerquita de Anfield. Y ahora esta dedicatoria me parece muy sanadora para los que siguen llorando a Diogo Jota, para él también que es ex compañero, y para dejar todo más calmado. Los compañeros se lo tomaron muy bien, sus ex compañeros, mejor dicho, se lo tomaron muy bien, el hecho de que él haya ido a la misa y que haya estado un poco más presente, y además ya no tenía como
obligatoriedad de hacerlo, porque él ya sabía que se iba a ir a jugar al Bayern Múnich, así que, así como en su momento yo dije que estaba un poco decepcionada de lo que había tomado Lucho Díaz, esa decisión de no ir al velatorio, hoy también tengo que reconocer en cámara que lo que hizo estuvo perfectamente bien y lo banco por esa dedicatoria justamente a su ex compañero, a Diogo Jota, después de su fallecimiento, que obviamente todavía sigue generando dolor en todo el mundo. Entonces, tremendo partido de Lucho Díaz, o muy destacado, sobre todo teniendo en cuenta que haces un gol en la final. Me hace acordar mucho aquel último partido en donde ayudó al Liverpool a ganar ese encuentro con su gol y levantar la Premier League, y está empezando a dar que hablar. Vamos a tener que empezar a ver la Bundesliga. Pónganse, anótense, y si no tienen el tiempo de ver los partidos de la Bundesliga, yo me comprometo a verlos por ustedes y empezar a traerle estadísticas. 5 duelos ganados en defensa, 90% de pases completados para Lucho Díaz, más un gol de cabeza como centro delantero, como número 9, para levantar esta Supercopa. Así que no importa si vos no podés ver la Bundesliga, yo la miro y nos encontramos en este canal para empezar a actualizarnos de todos los colombianos. Vamos a seguir haciendo a John Arias, vamos a hacer a Lucho Díaz, vamos a hacer a Richard Ríos y nos vamos a meter también con los ecuatorianos y los mexicanos siempre en este canal. Así que pulgares hacia arriba, ayúdenme a llegar a los 20.000 suscriptores en YouTube. Prometo hacer un sorteo a los 20.000. Yo se los prometo. Una camiseta de Colombia, una camiseta de Ecuador. Lo que ustedes pidan lo vamos a hacer, pero tenemos que llegar a los 20.000 suscriptores. Pulgares hacia arriba y nos encontramos seguramente mañana con otro video. Chau, chau.